decir que una articulación sea una diartrosis? Ayer les subí este hilo y para explicarlo nos vamos a tomar algunos minutitos. Como verán, la mayoría en esta encuesta dijo que hacía referencia o que hace referencia las diartrosis a unas articulaciones que son muy móviles, casi el 42%. Y si bien es cierto, esto no está del todo mal, no está del todo bien. Si hacemos un zoom en el cuadro que les subí acompañando este hilo, tenemos una simplificación de lo que sería este término. O sea, ponemos acá, nos damos cuenta que la clasificación de las articulaciones las podemos subdividir según su tejido interpuesto. Esto que está acá lo explicó en su momento en su clase, ¿sí? Así que no me voy a meter ahora. Pero vean que abajo yo puse continuas y discontinuas. Cuando hablamos de diartrosis, hablamos de que son articulaciones discontinuas. Y en contraposición a este concepto tenemos la sinartrosis, que son articulaciones que son continuas. Ambos, diartrosis y sinartrosis, van a ser términos clásicos que se siguieron usando o que se usaron en los libros clásicos de anatomía, pero que se siguen usando algunas veces de forma un poco errada. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que una diartrosis es como esta articulación que tenemos acá arriba. Con solución de continuidad entre un hueso y otro tenemos una solución de continuidad, o sea, hay un espacio entre ambas que se suele denominar cavidad articular. Como vemos abajo, cuando no hay una cavidad, entonces decimos que es una sinartrosis. Por lo tanto, el ejemplo o la imagen de arriba es una diartrosis y la de abajo es una sinartrosis. Fácil, bastante fácil. Por lo que si tenemos dos variables o características como diartrosis o sinartrosis, no es del todo correcto llamarlas una clasificación, sino más bien una característica de las articulaciones. Pero entonces, ¿por qué pusieron que son muy móviles? Porque el 42% puso que son muy móviles. Es verdad que las diartrosis, es decir, las articulaciones que tienen cavidad, suelen ser móviles, pero no son todas muy móviles. En este esquema, por ejemplo, tenemos arriba un gráfico que nos muestra la amplitud de movimiento pasando de muy móvil a inmóvil de las diferentes articulaciones que se ejemplifican en este esquema. Y abajo tenemos otro criterio de clasificación de articulaciones que puede ser la estabilidad de las mismas. Este criterio de clasificación no está interpretando lo que decíamos previamente si tiene solución o no de continuidad entre las estructuras óseas. Pero podemos decir que esta, por ejemplo, sería una diartrosis. Esta, la de la cadera, también es una diartrosis. La del codo, que ya está en el medio de la amplitud, en cuanto a la amplitud de movimiento, que es también una diartrosis, pero en este caso sería una sinartrosis porque no tenemos una cavidad entre las articulaciones intervertebrales y tampoco tenemos una cavidad entre las suturas. Por lo tanto, este criterio de clasificación que ustedes pusieron que son muy móviles, es verdad que la mayoría de las articulaciones con cavidad, o sea, diartrosis, son muy móviles, pero no todas. De hecho, si hacemos énfasis en esta articulación entre la clavícula y el acromion, sabemos que esta articulación en particular, la acromioclavicular, no es muy móvil. De hecho, tiene una movilidad bastante pequeña, que característicamente hace a su estabilidad. Entonces, es común confundir diartrosis con muy móviles, pero no es lo mismo. ¿Pero por qué entonces en segundo lugar pusieron que tienen sinovial? O sea, la opción B. Existe otra clasificación que tienen como criterio el tipo de tejido interpuesto. A esta clasificación se le suele denominar tipo. Cuando ustedes les preguntan qué tipo de articulación es, por ejemplo, la del hombro o la glenumeral, ustedes dicen es sinovial. ¿Por qué? Porque el tejido que tenemos entre los huesos se llama líquido sinovial con membrana sinovial y una diartrosis, que no es lo mismo que una sinovial, quiere decir que tiene una cavidad. ¿Y qué cosa hay en esa cavidad? Y en esa cavidad no es que existe, no hay nada, sino que precisamente hay líquido sinovial. Entonces, si yo caracterizo, o clasifico, mejor dicho, a una articulación como una sinovial, estoy haciendo referencia a un criterio de clasificación que es qué es lo que tengo entre los huesos. ¿Qué es lo que tengo entre los huesos? Líquido sinovial, entonces digo que es sinovial. Ahora, ¿puedo yo tener líquido sinovial en un espacio, o sea, en algún lugar que no tenga una cavidad que la contenga? No. Por lo tanto, no es lo mismo decir diartrosis a sinovial, pero es bastante parecido. ¿Por qué? Porque obviamente la diartrosis, o sea, una articulación que tiene cavidad, adentro de esa cavidad hay líquido sinovial. No es lo mismo, pero se acerca bastante más que simplemente decir que es móvil o inmóvil. Por lo tanto, quizás esta sea más correcta que la que eligió la mayoría. Ahora bien, no es lo mismo clasificar una articulación como una sinovial que caracterizarla como una diartrosis. Estamos diciendo cosas diferentes. Y en este cuadro, por ejemplo, cuando hablamos del tipo de articulación y las clasificamos según su tejido interpuesto o estructuras
o qué hay entre las estructuras que conforman esa articulación, podemos decir que podemos tener un hueso, pueden ser fibrosas o puede tener cartílago. ¿Es ósea, fibrosa y cartilaginosa una cavidad? No. Entonces podemos concluir que son sin artrosis. O sea que este cuadro no me está mostrando a mí esa característica de sinartrosis, simplemente me está mostrando el tipo de articulación, o sea, si tenemos sinovial, cartílago, tejido fibroso o tejido óseo. Decir entonces que una articulación es una diartrosis caracteriza a cualquier articulación que tenga una solución de continuidad como se ve en esta imagen. En otras palabras, entonces, que tenga una cavidad entre las estructuras que conforman la articulación. A mi criterio o a mi modo de pensar, decir que es una diartrosis no es una clasificación en sí, es más bien una descripción de una articulación. Es en sí misma una característica de esa articulación que estamos describiendo. Bueno, pero Lío, cuando me pregunten qué tipo de articulación es, ¿yo qué tengo que decir? Tienen que decir sinovial, fibrosa, ósea o cartilaginosa, como vemos en esta imagen. Y si me dicen en cuanto a su movimiento, bueno, dicen si es móvil, inmóvil o semimóvil, recurriendo a este cuadro. Y la verdad es que acá los textos son bastante descriptivos. Si la articulación es inmóvil, lo aclara; cuando es móvil, lo aclara; cuando es semimóvil, también lo aclara. Sobre todo porque tiene que ver con la estabilidad de la articulación. Vuelvo a repetir, una muy móvil suele ser bastante inestable. Y entonces, Lío, ¿cuándo me voy a responder si es de artrosis o sin artrosis? La realidad que el concepto de sin artrosis, o sea, cuando tenemos tejido como cartílago, óseo o fibroso entre medio de los huesos, no se suele caracterizar demasiado, no se suele hablar tanto. Pero pueden emplear una diartrosis en sentido de móvil, como sinónimo de una articulación móvil, y teniendo en claro lo que acabamos de explicar, también podrían aplicar y decir que es una diartrosis refiriéndose a que tiene líquido sinovial. Este es un tema sencillito si lo entendemos como lo acabamos de decir, pero complejo si no entendemos cada concepto y cada criterio de clasificación. Espero que haya servido a modo de repaso para los que quieran o tengan que rendir el final de anatomía, y para los que empiecen con locomotor también esto les va a servir bastante. Entonces, la pregunta está mal hecha, las respuestas son bastante malintencionadas, porque dice: las articulaciones clasificadas como diartrosis quiere decir, a mi criterio, las articulaciones no son clasificadas como diartrosis, sino que acá tendría que decir las articulaciones diartrósicas o las diartrosis caracterizan a las articulaciones como que tienen cavidad, esa sería la más correcta; que tienen sinovial, eso sería indirectamente correcto; que son muy móviles, esto ya es más ambiguo porque hay diartrosis que no son tan móviles; y obviamente la que no tiene nada que ver, que es incorrecta completamente, es que disponen de un labro. Cualquier duda, consulta, me mandan un mensajito al Instagram y espero que les haya servido.